Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a los GIA Talks. El día de hoy tenemos el gusto de tener a Víctor Sánchez con el tema de Fortalece tu organización mediante la vigilancia tecnológica. Bueno, ahorita se presenta Víctor, tiene un currículum muy bueno, muy extenso, muy experto en temas de dispositivos médicos y todo lo que tiene que ver con temas de regulación, lo que es transferencia de tecnología, etcétera. Pero primero quisiera recordarles algunos avisos. Hoy es el último día para enviar los nombres de las personas que forman parte de su equipo y que no se habían registrado previamente. Les enviamos previamente un correo, ahí por favor revísenlo, vienen las indicaciones de qué pasos deben de seguir para los... Tenemos todavía algunos equipos que no han mandado sus datos y hoy es el último día, por favor. Número dos, recordar subir su información a Sparkboard. Si algún equipo todavía no lo ha hecho, es muy importante que lo tengamos para más tardar el día viernes, porque ese día tenemos una reunión con los mentores para platicar con ellos de sus perfiles y que se vayan preparando hacia la siguiente semana. Y también por otra parte, ahorita al finalizar la conferencia, les vamos a hacer llegar, más bien vamos a activar lo que es la presentación de mentores en el documento de información para el participante que ya les compartimos. No sé si recuerden que hay una sección que dice presentación de mentores próximamente. Bueno, ya les vamos a dar acceso para que lo puedan revisar. Y a su vez al lado está lo que es el documento para agendar las mentorías y entonces pues ya nada más hacer match con los horarios. Revisen muy bien los perfiles de los mentores para ver con quién vamos mejor tener estas sesiones. Son sesiones de media hora. Es importante que vayan preparados para hacerle las preguntas y ser muy puntuales porque media hora se pasa rapidísimo. Entonces hay que estar bien listos y aprovechar el tiempo. Víctor, sin más, te agradezco por estar aquí y bueno, vamos contigo. Gracias, Adri, Fer y Vane. Pues como todos ustedes saben, los que nos acompañan hoy en el GIA, Pragmatec, pues es aliado igual de esta iniciativa y se alinea mucho al propósito de nuestra organización, que es fortalecer la innovación en México. Y muchas de las actividades que hacemos justamente están ligadas en apoyar proyectos de emprendimiento tecnológico en la vigilancia de su entorno, en poder analizar y comprender cómo las tendencias tecnológicas, el contexto en el que se moverá su proyecto, pues puede influir más bien positivo o negativamente en su proyecto. De tal manera que es muy relevante que ustedes visualicen opciones complementarias para vigilar su entorno de manera más sistemática. No significa hoy en día que uno no hace vigilancia tecnológica. De hecho, hacemos constantemente vigilancia tecnológica al estar monitoreando un competidor, revisando una patente, ver el tema regulatorio. Hay muchas actividades en el día a día que están enfocadas a saber lo que está pasando en el entorno y ver si la organización es capaz de desarrollar un proyecto en ese entorno, qué capacidades hay que generar. Sin embargo, también es una realidad que las organizaciones no se preparan para hacer una vigilancia tecnológica sistematizada, metódica. Conocen muchos de ellos el beneficio de hacer vigilancia tecnológica, sin embargo, lo realizan parcialmente, no sistemáticamente, muchas veces desconocen las herramientas, cómo hacerlo, y bueno, pues eso lleva a tener una vista nublada, ¿no? De lo que está pasando en el entorno, y si yo traigo la vista nublada, difícilmente podré tomar las mejores decisiones al respecto. Entonces, en esta sesión que tenemos hoy, vamos a estar abordando por qué es importante el concepto de vigilancia tecnológica, cuáles son esos beneficios que aporta mi proyecto, a mi organización. Muy importante considerar que la vigilancia tecnológica es un concepto muy flexible, que no se alinea solo a los grandes corporativos, a las empresas ya establecidas, sino que puede adecuarse a esas organizaciones, pero también a proyectos en fase creciente, en fase inicial de desarrollo, en TRL 3,
muy buen momento para empezar a hacer vigilancia tecnológica. De hecho, podríamos decir que desde el estado del arte se está haciendo una vigilancia tecnológica de uno de sus componentes. Entonces, reforzar la importancia del concepto de vigilancia tecnológica y visualizar algunas recomendaciones para que puedan ustedes complementar las acciones que ya hacen en su organización. Entonces vamos a estar viendo esos elementos. Vamos a mostrar algunos ejemplos de lo que parecen los reportes de vigilancia tecnológica, que también es muy importante mencionarlo. No existe un machote de vigilancia tecnológica, no existe un formato, porque la vigilancia tecnológica es una actividad. La amplitud del documento, el contenido varía mucho de acuerdo a lo que estén buscando, ¿no? Entonces vamos a mostrar algunos ejemplos y ya en la parte práctica dejaremos o concluiremos la sesión. No es un taller porque no tiene la duración forzosamente de un taller, pero sí de todos modos dejaremos un par de documentos y de herramientas a su consideración que consideramos para nosotros vital a la hora de arrancar un proyecto, que es la planeación, ¿no? Y a mí me gusta mucho y me ha formado desde los inicios de mi carrera una escena en Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia cae, se encuentra el gato Cheshire, anda toda perdida, Alicia no sabe qué está pasando, le pregunta al gato Cheshire, pues, ¿dónde es la salida? Y el gato Cheshire le dice, bueno, pues todo depende, a dónde quieres ir depende el lugar o la salida, el camino depende del lugar al que quieras ir. Y Alicia pues le dice, es que realmente no sé a dónde ir, quiero salir de aquí. Y el gato Cheshire responde, pues entonces no importa el camino, ¿verdad? Porque cuando uno desconoce realmente hacia dónde ir, es muy difícil hacer vigilancia tecnológica, sobre todo en un mar de información. Hoy estamos inundados de datos, hoy estamos inundados de información en cada momento, existen plataformas que nos están generando comunicación. Entonces, nuestras organizaciones deben tener la habilidad de entender qué datos sí y qué datos no ayudan a mi toma de decisiones. La vigilancia tecnológica es una herramienta que ayuda a preparar a los tomadores de decisiones. No toma decisiones por sí sola, ayuda a preparar. Entonces, son los conceptos que vamos a abordar. Yo les pido que me interrumpan durante la ejecución de la sesión. No es necesario esperarnos, aunque hay una sección al final de preguntas y respuestas. Por favor, Víctor, y nos paramos, ¿no? Para dudas, retroalimentación, experiencias. ¿Ok? ¿Listos? Arrancamos entonces. Nada más ahí un short bio. Dirijo una oficina de transferencia tecnológica, Pragmatec, con sede en Guadalajara, un OTT que en los últimos años se ha venido especializando en fortalecer el ecosistema de innovación en dispositivos médicos en particular. Realizamos ahí varias acciones y proyectos, por eso igual las colaboraciones estrechas con TechSalud, con Hacking Health, con Health IDS. Soy miembro del consejo directivo de la red de oficinas de transferencia tecnológica. Actualmente soy secretario nacional y en prácticamente 3 semanas asumiré la presidencia. Y ahí vamos a desarrollar unas iniciativas muy activas en temas de emprendimiento de base tecnológica. He estado haciendo ejercicio de vigilancia tecnológica en diversas organizaciones. Eso es justamente lo que nos trae al tema del día de hoy. Principalmente en el proceso de gestión tecnológica nos enfocamos en vigilancia y en planeación tecnológica, es donde está ahí el core business. Y bueno, pues hay algunas credenciales académicas que prácticamente no voy a profundizar al respecto. Ahora bien, la industria de los estudios de mercado es una industria muy creciente, es una industria muy amplia con un rango de crecimiento anual considerable. Esto se debe principalmente a la importancia de contar con la correcta información para la toma de decisiones. Hoy vemos, por ejemplo, que los principales países competitivos a nivel mundial son los que justamente concentran este mercado, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, China, que consideran relevante contar con la buena información, ¿ok? Se enfoca a diversos estudios, se enfoca a diversos segmentos, y hay muchas empresas muy competitivas que están desarrollando día a día con información. ¿Por qué? Porque la información da mucho valor en las organizaciones. Nos puede
permitir entender bien una problemática y adelantarnos a grandes organizaciones con la solución de un problema. Nos puede permitir visualizar una amenaza, protegerse, no solamente COVID, pueden ser económicas, regulatorias, sanitarias, y soportar ese embate del tsunami que pueda presentarse. Entonces, la información es de mucha utilidad y la gente sabe que tener los buenos datos en el buen momento facilita mucho la solución o el desarrollo de la empresa, ¿no? Y la información bien estructurada, bien analizada, constituye la base de un buen reporte de vigilancia tecnológica. Ahora bien, en nuestras organizaciones todavía tenemos que ser nosotros, las personas, los que revisamos la información, estructuramos, analizamos, comunicamos y tomamos la decisión. Es cierto que existen ya elementos importantes en la cuarta revolución industrial que puedan procesar una gran cantidad de datos, asimilar o encontrar algunas tendencias o algunas recomendaciones. Sin embargo, hoy se considera que el primer asistente de inteligencia artificial que ya podrá estar acompañando un consejo de directores en 2020, será hasta 2026. Y bueno, eso genera un cambio importante en la toma de decisiones. ¿Por qué? Pues porque ya en ese momento será mucho más fácil pedirle a nuestro asistente cuál es el mercado más competitivo para invertir en los próximos años. O entre 5 proyectos de investigación y desarrollo, pues cuál de ellos tiene un mejor potencial, no solamente financiero, sino también tecnológico, ¿no? Estos equipos podrán percibir, aprender y tomar decisiones por nosotros. De aquí hasta que esto se vuelva una herramienta que todos podamos tener a nuestra disposición, la vigilancia tecnológica seguirá siendo una herramienta de valor para las empresas de base tecnológica. Ojo, no es una actividad que solo esté ligada por su nombre a empresas de base tecnológica. La verdad es que todas las organizaciones que requieren vigilar su entorno, que requieren comprenderlo y tomar las mejores decisiones, estos conceptos les son aplicables, ¿no? Hoy en el concepto, en la dinámica de GIA, pues se vuelve todavía más pertinente porque al buscar la innovación a través de sus proyectos, la vigilancia nos aporta ventanas de oportunidad importantes en el ecosistema. Voy a compartirles 3 ejemplos, 3 estudios que en la historia hemos desarrollado y por qué es relevante, cuáles son los beneficios que justamente la vigilancia aporta a este tipo de proyectos con estos 4 elementos: quién, qué, cómo y resultado, ¿no? Por ahí del 2013, una empresa se acercó, una startup en biotecnología, se acercó con nosotros, traía un desarrollo tecnológico muy interesante, pero le interesaba visualizar cuál es el potencial de mercado. Sé que traigo algo innovador, no existe, está protegido, se puede registrar, pero no sé cómo el mercado lo va a asimilar, entonces necesito evaluar el mercado y visualizar cómo esta tecnología va a penetrar el mercado. ¿Qué hicimos? Una vez que entendemos el qué, es muy importante porque a partir de ahí puedo definir qué buscar y a través de qué herramientas. Entonces, segmentamos algunas actividades, decidimos hacer un benchmark comercial, ver qué hay en el mercado, decidimos ver a partir de la problemática planteada cuáles serían esos mercados potenciales, entrevistamos expertos más ligados con el uso de la tecnología y a partir de esa información pudimos ver que había un mercado creciente para la tecnología, sobre todo en Estados Unidos. Era una tecnología que permitía a los alimentos, sobre todo los cárnicos, poder ser rociados con un polvo, que venía, que se obtenía de un proceso biotecnológico del maíz, y darle mucho más vida de anaquel, conservando sus propiedades. Entonces, se hicieron estudios en Estados Unidos, se identificó un gran potencial de mercado, se identificaron segmentos o clientes potenciales, así como el nivel o la exigencia de barreras regulatorias, ¿no? Entonces, la alineación es muy importante. El qué, con mucha claridad, ayuda a plantear un plan de acción que nos permite tener mejores resultados, ¿no? Sobre todo la empresa en este caso permitió ya contactar directamente con universidades en Estados Unidos y en Texas en particular, con algunas empresas para empezar a platicar de su tecnología. Otro caso.
Una empresa ya muy establecida sobre el sector eléctrico que necesita visualizar las tendencias tecnológicas en ciertos componentes de sus productos, ¿no? Saber qué nuevos materiales, qué nuevos insumos tiene que estar requiriendo en sus procesos. ¿Qué se hizo? Pues se hicieron dos trabajos, sobre todo en fase de investigación aplicada. Un estado del arte, que fue la revisión justamente de la frontera de la ciencia para determinar hacia dónde estaban los nuevos componentes, y patentes, es decir, ya conocimiento aplicado a patentes, a desarrollos tecnológicos que verían su día en productos en los próximos 2 a 4 o 5 años ya en el mercado. Entonces, ese análisis nos permitió mostrar a la empresa pues una alineación entre qué tendencias, hacia qué productos o materias primas estaba dirigiendo la industria y cuáles líneas de investigación hoy la empresa ya tenía sobre ciertos insumos. No partía de cero, partía sobre insumo A, componente B, pero no había evaluado el componente C, el componente D, ¿no? Entonces, eso lleva a decidir si la empresa invierte en nuevos proyectos de investigación y desarrollo, si hace otras pruebas de laboratorio, si tiene que revisar cuál es más competitivo que otro, ¿no? Entonces, nuevamente, es entender qué está pasando en el entorno con una estructura y tomar decisiones al respecto. Un último caso, prácticamente tiene 2 meses que hicimos este trabajo para un fondo de inversión que necesitaba, en su pipeline le había llegado un proyecto de dispositivos médicos extranjero con mucho potencial, con mucho peso, pero los fondos de inversión en México no son especializados en un segmento, y menos en salud. No hay fondos especializados en sector salud, en dispositivos médicos. Entonces, aunque la oportunidad de mercado sea muy importante, pues el fondo requiere tener este punto de vista sobre la relevancia de contar con estos proyectos. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una auditoría de TRL, se visualizó si realmente la empresa estaba en el TRL que lo indicaba, en temas regulatorios, en temas de prototipo. Se hizo un análisis con el experto regulatorio para visualizar si las acciones que había tomado eran las correctas. Ya tenía un sistema de gestión de calidad, ya había hecho algunas pruebas clínicas, entonces tenía buena estructura. Y se hizo un monitoreo de patentes que nos permitiera mostrar qué tan competitiva era la tecnología frente a otros resultados, ¿no? Entonces, se visualizó, el resultado fue identificar que la tecnología era sólida, que el avance que ya tenían en FDA era un buen punto, un buen argumento para invertir, que si bien había patentes similares en el monitoreo de patentes, eso no era un motivo suficiente para echarlo abajo, porque había diferencias en mercados, había diferencias en las tecnologías que se utilizaban, de tal manera que sí era importante precisar que iba a haber una competencia, ¿no? Pero eso es muy distinto, una competencia a un callejón sin salida. Entonces, ¿por qué ponemos estos ejemplos? Porque todos los proyectos que ustedes tienen y con el que están participando en GIA están en situaciones similares. Están buscando la estrategia regulatoria, están buscando el modelo de negocio, están buscando el aliado estratégico para transferir. Y en todas esas preguntas y en todas esas dudas que ustedes tienen, da motivo para generar un reporte de vigilancia tecnológica que les ayude a consensuar o estructurar mejor una decisión. Ahora bien, el ser humano desde sus inicios busca vigilar su entorno, le da un sentimiento de control, le da un sentimiento de tranquilidad, incluso ante fenómenos que no son controlables como la naturaleza. Al menos el supervisarlos, el ver qué está pasando, el reaccionar ante ellos, pues es un elemento importante para el ser humano, y de ahí la necesidad de mejorar nuestras herramientas con las que vamos a vigilar nuestra realidad. Ahora bien, separar los conceptos es muy importante. Es lo mismo vigilancia tecnológica que inteligencia tecnológica y que prospectiva tecnológica. No, no son los mismos, y por eso es muy relevante diferenciarlos y definirlos. En esta sesión nos vamos a enfocar al primer concepto, vigilancia tecnológica. Hay varias definiciones. Obviamente este material lo van a tener ustedes, así que voy a pasar muy de rápido. Pero es muy importante considerar que la vigilancia tecnológica tiene por objetivo detectar las amenazas y las oportunidades. O sea, ¿qué está pasando en el entorno? Describirlo y poder presentarlo para la toma de decisiones.
Puede ser sistematizado o no, como les decía. Yo cuando voy a una feria comercial, a una expo, y estoy revisando competidores, estoy haciendo vigilancia tecnológica. Pero no es estructurada. Si yo no jalo esa información, la segmento, la analizo y se la paso a otros actores dentro de mi organización para mapearlos, ¿no? Entonces, la diferencia está en la sistematización, en el proceso igual de hacer la vigilancia, pero sí es muy importante comentarlo. La vigilancia consiste en captar, en entender, en abrir bien los ojos, tener esos lentes que me permitan saber si está nublado o está soleado para ir un día de campo, ¿ok? Pero solamente me está dando las señales, no me está diciendo si debo o no ir. Eso es lo que hace la inteligencia tecnológica. La inteligencia va un paso más allá porque a partir de la información que podemos colectar de nuestro entorno, la inteligencia tecnológica sí la analiza y sí hace recomendaciones. Oye, estos son los mercados adecuados, esta patente tiene posibilidades de protegerse mediante un modelo de utilidad, por ejemplo, esas recomendaciones que son de mucha utilidad. Eso es lo que hace la inteligencia tecnológica. Tiene un grado de avance más importante. Y obviamente, pues primero la A y luego la B, ¿verdad? Hay que empezar primero por estructurar buenos ejercicios de vigilancia tecnológica. Debe haber personas que se especialicen en esa parte de colectar, estructurar, analizar, comunicar sus datos y pasarla a los tomadores de decisiones. En ocasiones, ¿no? Lo hemos hecho nosotros, incluso hacemos vigilancia y a veces nos piden inteligencia. Bueno, pues no está separado. La persona que analiza y que conoce el entorno tiene también ya una facilidad para poder generar ciertas recomendaciones si tiene ya una visión ya muy periférica de ese entorno. Por su parte, la prospectiva, pues es jugarle a la esfera de cristal, un poco, de manera simple. La prospectiva tecnológica implica ya, a través de ciertas actividades sistemáticas, entender lo que va a pasar en el horizonte en un mediano y largo plazo. ¿Okay? Son ejercicios complicados, la prospectiva tecnológica, muy difíciles de asegurar su correcto resultado. Se busca hacer lo más objetivo posible, se busca leer señales, cambios, proyecciones de lo que va a pasar en el entorno, pero muchas veces se acaban cayendo estas tendencias o se acaban adelantando, ¿no? Que es lo que hoy con los ciclos tecnológicos que son muy ágiles está pasando. Entonces, simplemente para diferenciar vigilancia, inteligencia y prospectiva, hoy nos vamos a concentrar en el primero, ¿no? Cómo captar la información del entorno, cómo ponerla en un documento y que sirva para que tome decisiones una persona. La vigilancia tecnológica también forma parte de otros conceptos que en gestión tecnológica ayudan a que la organización vaya madurando en su modelo de innovar, en su forma de desarrollar tecnología. Colabora mucho con la planeación, con la habilitación, con la protección y sobre todo con la implementación. Pero bueno, como lo hemos comentado, el rol importante es saber qué está pasando, describir ese entorno, determinar si hay amenazas o oportunidades en el mercado que impacten en el negocio, ¿no? La correcta vigilancia da mucho soporte a otras actividades que forman parte del proceso de vigilancia tecnológica, de gestión tecnológica. Una buena vigilancia me puede permitir construir una buena estrategia de propiedad intelectual. Acabamos de presentar hoy en la mañana un estudio de patentabilidad para unos biomarcadores de cáncer. Bueno, pues el estudio de patentabilidad realizado nos permitió detectar que había 3 patentes similares, pero cuya descripción no afectaba a la actividad inventiva del proponente, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo esa información, yo ya puedo empezar a redactar una patente que se base en sus elementos diferentes, que elimine los elementos que podrían ser convergentes al estado de la técnica y que tenga más oportunidades de ser aprobado, ¿no? Por eso es la vinculación entre la vigilancia y los otros elementos. Si yo hago una buena vigilancia tecnológica, podré encontrar aliados estratégicos que en la habilitación se vuelvan aliados y no competidores. ¿Okay? La transferencia tecnológica es una estrategia para lograr ese tema. Si yo hago una buena vigilancia tecnológica, puedo llegar a un segmento adecuado donde implantar, donde implementar mis innovaciones, si entendí correctamente a dónde va la tendencia y cuáles son los usuarios que más le corresponde a mi proyecto, ¿no? Por eso es la interacción que se genera entre vigilancia y los demás conceptos. Ahora,
implementar un modelo de gestión tecnológica puede ser tan robusto o tan sencillo como la empresa lo requiera. Existen organizaciones muy grandes que requieren establecer una estructura pesada, amplia de actividades para determinar o llevar a mercado sus innovaciones. Pero también, si sus organizaciones son pequeñas, nacientes, muy dinámicas, no necesitan construir un proceso muy estructurado, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de Querétaro, de una organización, ambas ganadoras del Premio Nacional de Tecnología e Innovación, que ve su entorno de manera mucho más rápida, mucho más ágil, con componentes muy específicos, porque a lo mejor no tiene tiempo, a lo mejor no tiene recursos, a lo mejor no tiene personas para poder hacer un gran análisis de su entorno. Entonces, yo quiero ver mercado, quiero ver tendencias, quiero ver competidores y con eso poder analizar el entorno y generar líneas de investigación. La vigilancia, como lo decíamos hace un momento, pues está muy relacionada con lo que una persona en una organización, ustedes que están coordinando proyectos tecnológicos, visualizan a su alrededor. Y una vez que visualizan ese entorno, como esta imagen, como piezas de ajedrez, una vez que yo veo el tablero de manera clara, porque estoy revisando lo que está pasando en mi entorno, dónde están mis amenazas, dónde hay un alfil apuntando a mi dama, etcétera, yo puedo tomar mejores decisiones de qué hacer con mis recursos, ¿no? Protejo o no protejo, ¿no? Me voy por un secreto industrial, me voy por un modelo de utilidad, transfiero o vendo directamente, ¿verdad? O sea, estas son las decisiones que después se toman cuando hay un buen ejercicio de vigilancia tecnológica. A través de la vigilancia tecnológica estaré revisando tecnologías, patentes, regulaciones, mercado, producto u otros, y a partir de ahí determinar dónde hay una oportunidad de mercado, dónde hay una oportunidad de alianza, dónde hay un riesgo, dónde hay una tendencia, en donde mi proyecto pueda tener mucho más, ¿no? Hoy que vemos en GIA una amplia cantidad de proyectos en salud digital, por ejemplo. Bueno, pues hay tendencias, ¿no? Hay una tendencia muy importante alineada a la evolución de la cuarta revolución industrial. Bueno, pues esto es un factor que empuja nuestros proyectos, pero al mismo tiempo una buena vigilancia tecnológica debe permitirme identificar qué otras soluciones hay en el mercado. Y no considerar que mi solución es la única que está presente en el entorno. Somos 7,000 millones de personas en el mundo. La verdad es que quien tenga la única solución para un problema complejo tiene asegurada su vida sin ningún problema. Hemos muchas veces visto que desafortunadamente esta creencia de tengo la mejor tecnología para el proyecto, tengo la única solución para este problema, no es cierto cuando empezamos a escarbar, ¿no? Cuando la misma empresa empieza a hacer un análisis de patentes, empieza a hacer un análisis del estado del arte, aparecen otras soluciones. Si no soluciones tecnológicas similares, sí soluciones que atienden el mismo problema con otros factores que hay que considerar para determinar si hay una ventaja o no con respecto a lo que está pasando. Y este ejercicio tiene que ser recurrente. Ahora bien, nos vamos a concentrar en la sesión a identificar algunas acciones que pueden ser de utilidad para estructurar su vigilancia tecnológica. Por favor, igual, si tienen dudas, les recuerdo, para los que se incorporaron un poco más tarde, que pueden abrir su micrófono y con mucho gusto atiendo sus dudas, preguntas, malas experiencias, buenas experiencias también que quieran compartirnos al momento. Ahora bien, vamos a abordar en esta sesión 5 elementos importantes para poder definir una buena vigilancia tecnológica. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Son preguntas que les recomiendo hacerse a la hora de arrancar un proceso de vigilancia tecnológica. El primero es el qué. Y el qué está relacionado con el sistema. ¿Cómo voy a analizar yo mi entorno? ¿Cómo voy a extraer los datos y analizarlos, ¿no? Si yo me concentro en la NOM GT004, que establece las directrices para un proceso de vigilancia tecnológica, esta NOM nos dice que hay 4 pasos para explorar tu entorno: búsqueda, identificación, análisis y comunicación. Son pasos que efectivamente son necesarios para poder hacer la vigilancia tecnológica. Sin embargo, nuestros años de experiencia nos han permitido ver que hay 2 actividades que son sumamente importantes incluir en el proceso. 1, la planeación, y 2, la acción. ¿Ok?
Ahora, describo brevemente en qué corresponde cada uno. Vamos a profundizar un poco más adelante. La planeación es entender el qué. ¿Qué necesito? ¿Por qué voy a hacer ese estudio? ¿Para quién lo voy a hacer? ¿Qué tan urgente es este estudio? ¿Ok? ¿Qué tan profundo debe ser también? Si yo tengo claro estos 5 elementos, va a ser mucho más fácil planear una correcta estrategia de vigilancia tecnológica. Nos ha tocado ver ejercicios en áreas donde hemos implementado procesos de vigilancia tecnológica que las personas acaban desbordadas porque su superior jerárquico les pidió hacer un estudio sobre la cuarta revolución industrial, ¿no? Dime qué está pasando en inteligencia artificial o en Big Data en nuestro segmento. Pues ese es un rompecabezas completamente, porque la solicitud es muy extensa. ¿Qué es lo que necesitas que te diga? ¿Que hay una tendencia favorable? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuál aplica a mi segmento o no? ¿Es un estudio profundo? ¿Tengo tiempo para hacerlo? No lo sé. De tal manera que es muy importante en la planeación ponerle barreras al reporte, hacer esas preguntas concretas que nos permitan saber qué quieres, para qué lo quieres, a quién se lo vas a dar, lo necesitas para mañana, lo necesitas para un mes y con qué profundidad quieres que lo haga. Eso les va a ayudar a tener una mejor claridad del reporte. Después, la búsqueda corresponderá a encontrar las buenas fuentes de información que estén alineadas al objetivo. Nuevamente, siempre referirnos al objetivo definido en la planeación. La identificación significa ir y revisar esas fuentes de información, extraer la data relevante, las ideas claves importantes. No todo lo que estamos leyendo es útil, hay que separar la paja, jalar las ideas clave y después analizarlas, ¿no? Tener metodologías, herramientas que nos permitan concentrar datos, mostrar tendencias, la estadística ahí nos ayuda, las matemáticas nos ayudan ahí también. Y después viene la comunicación. ¿Cómo voy a reflejar este reporte? ¿Va a ser en un formato breve, en un formato profundo, un reporte, un one-pager, un post-it? Así de fácil. Un pitch deck. Y la acción es un elemento que no está considerado en la NOM, porque la vigilancia, ya lo habíamos dicho hace rato, no toma decisiones. La vigilancia se encarga de analizar y comunicar. Sin embargo, para nosotros es muy importante asegurarnos que alguien escuchó el mensaje. Y ahí se refiere a la acción. Si yo ya pasé un reporte, si yo ya pasé un análisis al que le dediqué mucho tiempo, tengo que asegurarme que alguien lo leyó, que para alguien fue de utilidad, que alguien lo utilizó, que alguien que permitió tomar decisiones. No sé si esas decisiones fueron buenas o malas. Alguien las tomó porque tiene esa posibilidad de tomar esas decisiones, pero tengo que asegurarme que fue entendido, que no fue guardado el reporte, ¿no? Algunas recomendaciones para esta sección. Primero, identifiquen lo que hoy ya han hecho en su organización para vigilar la tecnología. Como les decía en un inicio, todos hacemos vigilancia tecnológica de una u otra manera. Identifiquen qué ha funcionado, ¿ok? Qué no ha funcionado también, porque en esos ejercicios formales o informales puede haber actividades que están funcionando, no las cambien. Si ya algo está funcionando en su organización, y es de utilidad, continúen con ello, incluso aunque sea informal. Las reuniones de pasillo, no lo sé, hay muchas actividades para compartir información. Y busquen, eso sí, establecer un proceso de vigilancia tecnológica que vaya evolucionando gradualmente, ¿no? ¿Okay? Si, que no se queden como el sistema de vigilancia tecnológica de la empresa Steel Truck de Querétaro. Si la organización va creciendo y va fortaleciéndose y va ampliando sus espacios y va ampliando sus recursos, busquen también graduar estos procesos que les ayudará a ser mucho más proactivos. ¿Quién debe hacer la vigilancia tecnológica? Hay 3 escenarios: interno, externo y mixto. Nosotros nos decantamos más por el análisis mixto, creemos que tiene más beneficios para la organización. Un análisis 100% interno es complicado de realizarse, porque las organizaciones viven el día a día, apagando fuegos en todo momento. Siempre aparece un problema que resolver, independientemente de que tengas una buena gestión de tiempo. Y entonces hemos visto organizaciones que tienen buenas herramientas para hacer vigilancia tecnológica, un personal capacitado, y les falta tiempo para hacerlo. Entonces es muy difícil hacer vigilancia tecnológica 100% interno. 100% externo no es recomendable tampoco, porque a pesar de que tu proveedor, la organización con la que te enfoques tenga un sólido expertise y una sólida carrera,
pues nunca entenderá la organización como tú la entiendes, como tú la vives en el día a día, en tu expertise. Puedes ser experto en dispositivos médicos, pero hay segmentos en dispositivos médicos, ¿no? Y hay tipos de tecnologías. Entonces, dejar todo en una canasta de un externo, creo que puede tener sus riesgos, cuestión de que evalúen la experiencia, pero la recomendación en el caso de los externos es no lo dejen hacer 100% de trabajo. Acompáñenlo en algunos elementos, validen que las fuentes de información son las adecuadas, que están haciendo un correcto análisis, etcétera, antes de recibir el reporte final. De ahí que el análisis mixto para nosotros consideramos que es un buen elemento, es un buen ejercicio, porque permite combinar los beneficios y mitigar las amenazas de ambos factores. Yo puedo estar internamente en mi organización planteando un plan, una necesidad a un consultor, darle tiempo, darle recursos para que ellos hagan este análisis de data, pero yo estar monitoreando constantemente los avances y validando que es lo que el reporte que me van a generar es lo que espero. Y eso tiene grandes beneficios, ¿no? Para la organización, porque entonces descargo el tiempo, descargo los recursos, dejo la especialidad en otros, pero analizo con manera mucho más confiable los datos generados. Algunas recomendaciones, de todos modos, sobre quién realizar el reporte de manera integral o de manera parcial al interior de sus organizaciones. Identifiquen cuáles son los perfiles que tienen más habilidades para desarrollar este tipo de actividades. Porque lo han hecho previamente, porque su formación está relacionada con ese tipo de actividades, porque tienen las habilidades blandas para comunicar, analizar, resumir, extraer, etcétera, estos datos. Visualicen quiénes son los mejores perfiles en su organización y taguenlos, ¿no? Ténganlos ya ahí identificados. Una vez asignado ese grupo, sí es muy importante que comuniquen al interior de su organización que este grupo de personas tiene una función adicional en la organización que es revisar el entorno, vigilar el entorno. De tal manera que eso les da una validación de perfil para que cuando esta persona vaya a preguntar al director de marketing, al director de producción, al CEO de la empresa, un dato, una experiencia, oye, ¿cómo te fue del congreso? ¿Cómo te fue en la expo? Para extraer los datos y comunicarlos, haya un reconocimiento de ese perfil. Nos ha pasado y hemos visto con algunas organizaciones que asignan esos personales, esas funciones a personas que no tienen un reconocimiento en la empresa y entonces nadie los pela, ¿no? Le estás pidiendo el dato, le estás pidiendo una encuesta, le estás pidiendo una entrevista y no te dan espacio porque están en su día a día. Entonces hay que posicionar el rol de esas personas. Y posteriormente identifiquen áreas de desarrollo que puedan mejorar. O sea, busquen fortalecer estas experiencias, formación, habilidades blandas que tenga este. ¿Cómo hacer reportes de vigilancia tecnológica? Vamos a mostrar algunos ejemplos al final. No es un taller para hacer un reporte, es más bien para entender y arrancar un proceso de vigilancia tecnológica. Pero sí es muy importante en el cómo entender que hay que definir claramente estos objetivos, algo que haremos en la planeación. Saber que la información no siempre tiene que venir del exterior, puede venir también del interior de la empresa, de mis vendedores, de mi gente de producción que está viendo el problema día a día, que está trabajando todo momento con la solución y que puede aportarnos mejoras, recomendaciones, riesgos, etcétera, al respecto. El analizar la información, que es uno de los elementos principales del cómo, es una de las partes más laboriosas de un reporte de vigilancia tecnológica, porque vas a llegar a un momento en donde tienes una gran cantidad de data que hay que poner en un papel, ¿no? Y un reporte tiene que ser directo, resumido, concreto, de tal manera que en el análisis debes enfocarte muy bien a utilizar los mejores mecanismos, las mejores herramientas para sintetizar y mostrar los datos, ¿ok? Si vas a entregar un reporte de 30 hojas de vigilancia tecnológica sin una gráfica, estás perdido, ¿no? Va a ser muy difícil de digerir, la persona se va a aburrir a la página 8 y ya no se va a concentrar en los datos relevantes. De tal manera que usar estructuras, gráficas, formatos, tablas estructuradas que nos permitan concentrar grandes datos, cantidades de datos y resumirlas y mostrarlas al tomador de decisiones facilitará mucho más el reporte. Y bueno, mencionamos que hay varios tipos de reporte. No profundizo mucho aquí porque vamos a ver algunos al final, ¿no? Pero hay varias formas de comunicar. No hay un machote, no hay un formato único de vigilancia tecnológica,
de tal manera que yo tengo que tengo que ser muy creativo en la comunicación para lograr el objetivo deseado, compartir ese dato relevante a la empresa. Algunas recomendaciones. Diseñen un plan de acción para la elaboración del reporte de vigilancia tecnológica que esté relacionado con el sistema que hayan construido. ¿Ok? Ya lo platicamos previamente. Planear, buscar, identificar, analizar, comunicar y actuar. Ese sistema de vigilancia tecnológica tiene que ir con ciertas acciones, con algunas actividades que les permita tener un hilo conductor del reporte que van a generar. Una vez que tengan claro la planeación, qué necesitan, para qué lo necesitan, definan cuáles son los métodos, cuáles son aquellas herramientas que les pueden ayudar a estructurar mejor la información. Si por la urgencia yo necesito tener un análisis exploratorio de mi entorno, pues no tengo que hacer un estudio muy profundo. Puedo hacer un one-pager, una infografía, que me muestre los datos relevantes de cómo está comportándose un mercado. Posteriormente, para definir la estrategia de penetración, sí requeriré entonces más información que me permita construir el segundo o la tercera etapa, ¿no? Entonces, identifiquen el objetivo y estructuren un plan de acción alrededor de él. Y la 3 tiene que ver nuevamente con fortalecimiento de capacidades de las personas que van a estar haciendo este trabajo, ¿no? Busquen capacitarlas, mejorar sus capacidades, dotarlas de mejores herramientas para que pueda hacer ese trabajo en menos tiempo, de manera mucho más profunda, de manera mucho más estructurada. Yo simplemente como historia compartirles que cuando yo empecé a hacer ejercicio de vigilancia tecnológica hace 12 años, 13 años aproximadamente. Y bueno, éramos un despacho, todavía no existía Pragmatec, teníamos un despacho previo. Y a la hora de hacer análisis de patentes era una actividad muy compleja, porque no teníamos una herramienta que nos pudiera concentrar todos estos datos. Entonces había que hacerlo manual. Había que descargar los datos de los sistemas de administración de propiedad intelectual de diferentes países. Y después, con ayuda de algunas herramientas en Excel, y eso lo hacía uno de mis colegas, permitía poder generar gráficas de evolución temporal sobre ciertos países nada más. Las gráficas nos permitían ya tener un análisis mucho más profundo, pero el trabajo de minería era muy agotador, muy tardado, lo que nos llevó a los 2 años a invertir en la adquisición de herramientas para monitoreo de patentes. Hoy no podemos hacer nuestros monitoreos de patentes sin nuestras herramientas. Y hay muchas en el mercado, y muchas muy buenas. Pero hoy eso nos permite profundizar y hacer muchas actividades muy rápidas en lo que es recopilación de data para concentrar más nuestro valor en el análisis y en la comunicación, ¿no? Entonces, nuevamente, eso es parte de lo que la organización tiene que evolucionar. ¿Cuándo es rentable tener una herramienta para la vigilancia tecnológica? Fuentes. ¿Dónde busco información? ¿Dónde jalo datos para desarrollar mi reporte de vigilancia tecnológica? Hay que segmentar, hay que ir filtrando nuestras bases de datos, hay que identificarlas, validarlas, hacer limpieza de las fuentes de información. Hay una gran cantidad de datos y de fuentes públicas, accesibles, y hay otras privadas. De tal manera que la recomendación en esta sección es ármense una base de datos básica, un Excel a 4 o 5 columnas. De hecho, les puedo compartir un formato que utilizamos dentro del material, en donde ustedes junto con su equipo puedan estructurar dónde buscan información. ¿Okay? ¿Qué sitios web que son recomendables? Pero porque alguien ya los ha utilizado. Oye, yo ya he bajado información de este reporte, yo ya sigo esta página, yo ya platico con este experto, lo tengo en LinkedIn, lo tengo en Twitter. Y entonces, en ese intercambio de información, ustedes pueden ir armando una base de datos que sea muy sólida, de mucho valor para la organización. Hace no más de mes y medio platicábamos con una organización que estaba muy interesada justamente en administrar el conocimiento al interior de la organización. ¿Okay? Y para ellos era muy importante ser su bibliotecario de fuentes de información, ¿no? Lo cual es muy relevante, es muy útil. No es el único caso, hemos visto casos similares en el Premio Nacional de Tecnología e Innovación, donde las empresas lo que hacen es capitalizar el conocimiento de los individuos y ponerlo al centro
para que todos puedan utilizarlo, sabiendo que eso multiplica el acceso a la información, los buenos datos, el buen análisis, la buena decisión. Entonces, aquí la recomendación es vayan teniendo acceso a esa información, busquen revisar por qué esta base de datos es útil, por qué no es útil. Hagan su carta a Santa Claus. Bueno, me estoy adelantando, de hecho, con las recomendaciones. Número 1. Hoy ya ustedes utilizan información. Puede ser incluso Google o Google Scholar u otros bases de información que ya les son confiables, que ya les son útiles. Pónganlas en su base, hagan ese inventario de dónde van y buscan información para fortalecer su proyecto. Segundo paso, hagan un plan de acción sobre cuáles son las nuevas fuentes, a dónde tengo que ir a buscar nuevas fuentes de información para fortalecer mi base de datos, tanto públicas como privadas, ¿no? Yo en particular me baso mucho en información, sobre todo de rápida respuesta, en redes sociales. En Twitter y LinkedIn me permiten estar viendo datos que comparto con los proyectos a los que tenemos un seguimiento mucho más cercano. Entonces, muy continuamente estoy enviando tweets o estoy compartiendo un tweet, un post a una empresa porque vi que hay una tecnología similar que ya patentó en México algo al respecto y que no tenía en su mapa de ruta, ¿no? O que hay una regulación que puede afectar, o que hay una nueva tecnología para resolver este problema. Y este tipo de datos son aquellas informaciones que nos pueden permitir realizar vigilancias tecnológicas mucho más profundas. Les decía que también es muy importante hacer su carta a Santa Claus, en el sentido de identificar aquellas fuentes de información que a lo mejor hoy por presupuesto no puedo adquirirlas. Hay herramientas que cuestan $7,000, $10,000, $15,000 al año. Es muy pesado para un startup. Pero sí tenerla ya prevalidada. Ya saber que esa herramienta en un momento específico me puede salvar y poder llegar rápido a un mercado o a un fondo de inversión si tengo el dato correcto, ¿no? Entonces, identifíquenlas y ténganlas ahí en la lista de cosas por comprar, para que cuando sea el momento y que la requieran, no tengan que pasar mucho tiempo analizando cuál es la mejor herramienta. Última pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo hacer reportes de vigilancia tecnológica? Hay dos mecanismos tradicionales para poder hacer vigilancia tecnológica. Me ha tocado y siempre es un elemento muy, muy interesante. Cuando preguntamos en la audiencia ¿cuándo debería hacerse vigilancia tecnológica? Si la vigilancia tecnológica debe ser permanente, un 80%, un 70% de las personas te dicen que sí. La vigilancia tecnológica debe ser permanente. Y coincidimos completamente. Pero la realidad es que cuando les preguntas, ¿y cada cuándo haces tu vigilancia tecnológica? Ahí se frena la respuesta. Híjole, hace 2 años, no lo he actualizado. De vez en cuando surge un proyecto. Porque es una exigencia de recursos importante para hacer la vigilancia tecnológica. Entonces, ustedes tienen que decidir en sus organizaciones si van a realizar una vigilancia permanente u ocasional. Las vigilancias tecnológicas permanentes lo que permite es no estar perdiendo de vista lo que está pasando en mi organización. Es ir manejando, poniéndole atención a cada rato a mis espejos laterales y a mi retrovisor, ¿no? Saber que voy viendo voy concentrado en el volante, pero no pierdo de vista mi entorno. Y eso significa realizar la vigilancia tecnológica permanente. Ahora bien, hay ciertos sectores cuyo ciclo de vida tecnológico es muy lento. Y esos sectores no requieren estar haciendo una vigilancia permanente constante, ¿no? Entonces, hay que definir la periodicidad. Sin embargo, hay otros sectores, inteligencia artificial, por ejemplo, software, muchos de los elementos de la cuarta revolución industrial, Big Data, por ejemplo, Internet de las cosas, traen una dinámica muy ágil. Y yo perderme 5 meses, 6 meses, 1 año en lo que se está generando en ese entorno me puede mandar a la lona completamente. Porque puede ya haber un chorro de organizaciones que surgieron, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas necesidades, etc. Cosa muy distinta a sectores como farma o sectores como biotecnología, que su ciclo de desarrollo es tan amplio
en donde sí es importante hacer la vigilancia permanente, pero no tengo que hacerla tan constante, ¿no? No la tengo que hacer cada mes, cada 2 meses, porque los desarrollos tienen muchas fases de validación, de regulación, etcétera, para llegar a mercado. Entonces, es muy importante definir un concepto clave para hacer un ejercicio permanente, establecer la correcta periodicidad, cuándo voy a hacer mis reportes. Y en los reportes recomendamos actualizar contenido, es decir, no tienes que volver a partir de cero en cada reporte, más bien valida lo que es nuevo, manténlo y remarca mantén lo que ya es estable, lo que se mantiene estable y remarca lo que es nuevo, ¿ok? Para que entonces el usuario sepa que hay cosas que son muy estáticas en mi sector, el mercado, la industria, los competidores, pueden ser, por ejemplo, los competidores más relevantes, los productos más relevantes, pero que hay un dinamismo más importante en regulación o en nuevas tecnologías, productos sustitutos, etc. Ahora, lo que más se realiza son vigilancias tecnológicas ocasionales, ¿no? Que es cuando las empresas dicen, oye, surgió un nuevo competidor, vamos a analizarlo a detalle. Oye, hay una nueva tecnología, vamos a revisarlo a detalle. Va a abrir una convocatoria, INADEM en su momento, CONACYT. Hay que hacer un ejercicio del entorno, hay que validar que mi tecnología está aplicada correctamente a la dinámica del entorno. Oye, vamos a pitcharle a un fondo de inversión, hay que actualizar el pitch deck con la información del entorno, no presentar gráficas de hace 2, 3 años. Bueno, eso es un reporte ocasional, es un reporte que está motivado por un acto específico, ¿ok? Ahí es muy importante, número uno, delimitar el objetivo específico con claridad. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a hacer este reporte? ¿A quién se lo voy a dirigir? No es lo mismo si se dirige a un fondo de inversión que al CONACYT, por ejemplo. Los elementos de justificación son completamente distintos. Hay que alinear los tiempos también. O sea, ¿para cuándo tengo tiempo para profundizar? ¿O es una información muy rápida, muy exploratoria? Tengo que echarme el Google para ver si encuentro algunos datos. ¿Qué recursos dispongo? ¿Tengo presupuesto? ¿No tengo presupuesto para adquirir estos datos? ¿No? ¿Y cómo lo voy a comunicar? ¿Okay? Algunas recomendaciones para este segmento. Establece ejercicios continuos que ayuden a generar una vigilancia tecnológica permanente. Independientemente del tipo de organización, hay ciertas actividades que pueden ayudarnos a identificar alertas importantes, ¿no? El Scrum, las reuniones de Think Tank, el mismo boletín de noticias informativo, algunas acciones que nos ayuden a informar sobre los riesgos, a informar sobre las amenazas y para que otras personas reaccionen y digan, oye, hay que tomar esta decisión. Definan internamente también algunos formatos básicos que les ayuden a comunicar su información. Vamos a compartir algunos ejemplos, pero esos ejemplos son adaptables, los hemos ido construyendo con el tiempo. De tal manera que tengan al menos un par de reportes, de formatos más bien, que sirvan para entregar reportes muy rápidos, muy exploratorios o reportes mucho más profundos. ¿Ok? Definan también cuáles son los canales de comunicación. ¿Por dónde vamos a hacer llegar este reporte? ¿Lo vamos a tuitear? ¿Lo vamos a pasar en el boletín? ¿Se va a ir en la comunicación semanal de la organización? ¿Solo va a los directores de área? Etcétera. Muy importante, igual, que definan estas actividades. Para cerrar esta sesión, que es la parte teórica, volvemos a estos 6 pasos que definen un sistema de vigilancia tecnológica, simplemente para reforzar las definiciones y algunas actividades que les recomiendo hacer en cada una de estas actividades. Recuerden que es muy importante la planeación, ¿no? Y ahí nos vamos a concentrar en la última parte que nos queda de la sesión de hoy. En la planeación es muy importante identificar el tema. ¿Por qué voy a hacer un reporte de vigilancia tecnológica? ¿De qué lo voy a hacer? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el objetivo de la misma? Si yo entiendo claramente por qué me lo están pidiendo y para qué me lo están pidiendo, es mucho más fácil identificar las ideas claves adecuadas para entender la realidad. Yo no puedo describir la realidad en su totalidad. Es muy extensa y es muy variante. De tal manera que yo tengo que seleccionar esa porción de realidad que tengo que describir. ¿Okay? Número 2, la búsqueda. Hay que definir e implementar la estrategia para la recopilación de la información.
¿qué tipo de datos necesito? Necesito datos tecnológicos, necesito datos científicos, necesito datos competitivos, necesito datos comerciales, necesito datos de las capacidades de mi organización. Hay muchas esferas de datos que puedo incluir yo en mi reporte. Mira, no, ponle pausa. No, eso no tiene, Creo que hay un poquito, hay un micrófono abierto, ¿o es alguna duda? Nada más para confirmar. Creo que era el micrófono abierto. Entonces ya vamos a llegar a la parte de preguntas y respuestas. En la parte de búsqueda, por lo tanto, es muy importante definir qué de esos elementos voy a buscar. No tengo que irme a buscar todos si mi reporte no lo requiere. Lo mostramos en los 3 ejemplos iniciales, que como resultados. Si la empresa quiere generar una nueva línea de investigación, me tengo que enfocar más a elementos científicos y tecnológicos. Si la empresa quiere validar su producto con un mercado competitivo, tengo que estar viendo más elementos regulatorios o de mercado, por ejemplo, y de capacidades también. Entonces, la búsqueda estará alineada a los objetivos. En la identificación, ahí sí es una etapa muy importante. Para mí las más complicadas son la identificación y el análisis, las que requieren más concentración y más recursos. La identificación corresponde a, de mis fuentes identificadas, extraerle la médula. ¿Cuál es el dato más relevante? ¿Cuáles son los puntos importantes a retener para mostrar que hay un riesgo o que hay una amenaza o que hay una tendencia importante? Jalar, hacer un copy-paste de lo que estoy leyendo a un reporte simplemente hace que estos sean difíciles de entender y generen desinterés por parte de los lectores. De tal manera que lo que tengo que hacer yo es resumir, explicar, describir. Incluso si jalo una gráfica, lo cual no está mal, jalar una gráfica de alguien que ya hizo un análisis, pues poner la gráfica, pero ponerle un poco de contexto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué explica? ¿Qué da a conocer ese tipo de datos? Es muy útil en la identificación. El análisis consiste, como ya explicamos, fue la que explicamos más a detalle, en interpretar esa información, estudiarla, revisarla, comprenderla, interpretarla y sobre todo unirla con los demás datos, ¿no? Cada que yo leo información y extraigo una idea clave, se vuelve un ente aislado, es un dato. Y ese dato puede tener significados muy distintos dependiendo de los otros datos que yo reúna, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo todos esos datos, tengo que ordenarlos, estructurarlos y poder evidenciar si hay un patrón, si hay una tendencia que refleje cambios en las prácticas sociales de los consumidores, cambios tecnológicos en la manera en cómo se va a generar la producción en los próximos años, etcétera, ¿no? Entonces, el análisis es también una de las etapas más rigurosas y que pueden apoyarse en muchas herramientas también al respecto. Comunicación. La comunicación debe ser muy clara, ¿no? Debemos de buscar la mejor manera de comunicar nuestros reportes, de manera visual, de manera descriptiva también. No irse a los extremos, ¿no? Poder que sea muy claro, comprensible para cualquier actor que lo lea. Independientemente de que mi reporte vaya para un CEO o para un analista, la comunicación tiene una cualidad que buscamos meter ahí en los reportes o que recomendamos siempre en los reportes, que cualquier persona pueda leerlo y al menos entienda con claridad el resultado final. Quizá no los detalles o cómo llegaste a esos resultados, pero sí lo que está reflejando el reporte. Y después actuar, asegurarse que el reporte de vigilancia tecnológica, les decía, haya sido recibido, leído, pero sobre todo comprendido por la organización. O sea, que la manera como comuniqué permitió a el individuo que tomara decisiones entender la realidad, saber qué está pasando, comprenderla y con esa claridad, con esa mejor lectura del entorno, tomar las mejores decisiones que correspondan a la organización. Bueno, antes de pasar a ejemplos de vigilancia tecnológica, abro micrófono para ver si hay dudas, preguntas al respecto. Hola a todos. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono, levantar la mano virtual y o escribir en el chat también para poder leer su pregunta. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿quién eres? Dime tu nombre y de qué empresa eres, por favor.
Soy Jimena y soy de Saluta, Centro de Salud Digital. Excelente. Hola, Jimena. Mucho gusto. Igualmente, oye, una pregunta. Siendo startups y emprendimientos, digamos, y con toda la complejidad de la vigilancia tecnológica que esta requiere, ¿qué momento es, digamos, como el idóneo de empezar a hacer estos pequeños pasos, digamos, en la construcción de esta vigilancia tecnológica? Porque pues al final, como todos los que estamos acá, seguro estamos en la misma, es pues la operación, el día a día, el empujar, ¿no? Como son demasiadas prioridades al mismo tiempo. Y entonces, ¿cómo dentro del mapa de acciones y del mapa estratégico, en dónde o en qué temporalidad cabe la vigilancia tecnológica? Jimena, déjame decirte que es una pregunta excelente la que pones en la sesión. La vigilancia tecnológica nunca ha sido una herramienta creada para grandes empresas o para organizaciones complejas. La vigilancia tecnológica es una actividad muy flexible que puede adecuarse a una gran organización. Vimos los dos ejemplos. Ves a Lastra y toda la complejidad que esta empresa tiene en tamaño de personas, en la complejidad del segmento de la industria. Bueno, por supuesto que requiere estructuras, herramientas y un grupo de personas mucho más amplio para analizar la gran cantidad de variables que le pega a su entorno. ¿Okay? Pero tienes por otro lado a Steel Truck, ¿no? Que es ya no es una startup, ya es una pequeña empresa consolidada en el sector automotriz que requiere ver solo 3 factores para poder entender su entorno, ¿no? Mercado, competidores, tecnologías, etc. También comentábamos en un inicio que hemos podido nosotros hacer ejemplos y hemos visto vigilancias tecnológicas desde un emprendedor, desde un investigador que quiere ver la aplicación de su tecnología, hasta un fondo de inversión o hasta una gran empresa. De tal manera que no, la vigilancia tecnológica no es compleja. Podemos hacerla tan básica o como tan compleja queramos. Lo que es muy importante ahí, Jimena, es definir qué necesito saber. Okay. ¿Qué es lo que mi organización requiere saber para seguir avanzando en sus propias metas? Cuando tú ya defines esos elementos, entonces empezarás a repartir actividades con tu equipo. Ok, necesitamos entender mejor el mercado. A ver, ¿quién va a analizar los competidores? ¿Quién va a analizar la regulación? ¿Quién va a analizar las nuevas tecnologías que pueden ponernos en riesgo? Etcétera. Ahora, pones un dedo en la llaga muy importante, las capacidades limitadas de una startup. Eso no debe ser un motivo para no hacer vigilancia tecnológica. Al contrario, la organización es más flexible, es más propensa a riesgos, es muy débil en esos momentos y es mucho más importante monitorear lo que está pasando a su entorno. Lo que sí tendrán que poner atención es qué acción, o sea, cómo le asigno una parte de mi día a día a revisar el entorno para visualizar oportunidades, ¿no? Entonces, ahí lo que hemos visto, Jimena, es que hay algunas empresas, hay algunas startups que conocemos que se toman el tiempo de revisar patentes. Oye, a ver, ¿qué nuevas tecnologías están pasando? ¿Qué nuevas tecnologías están generando en mi entorno? Hay empresas que colectan data y lo discuten el viernes de 12 a 2, ¿ok? ¿No? De 12 a 2 nos vamos a sentar todos a ver qué información interesante vimos en nuestro entorno para ajustar nuestro modelo de negocios, para entender mejor nuestro segmento, etc. Entonces, quería nada más dejar con claridad ahí, Jimena, 2 temas. Uno, la vigilancia no es compleja, uno la puede hacer compleja dependiendo los procesos, y 2, no está personalizada. Puede hacerlo un individuo, un grupo de individuos o una organización multinacional. Ok, muchísimas gracias. Espero que no te haya dejado con más dudas, Jimena. No, me dejaste más bien como con la acción de comenzar ya. Hacerlo más digamos, más formal, ¿no? Como, ese es el punto importante, Jimena. Y los 6 pasos que les hemos comentado, planear, buscar, analizar, identificar, analizar, comunicar y actuar, lo puedes hacer en un piloto, en un documento chiquito. A ver, veamos qué va a pasar en nuestro escenario, en nuestro mercado en el próximo año. Ok,
Tú investigas los datos de mercado, tú investigas los datos de tendencias, tú investigas los competidores. Es como el picnic. Le pides a cada quien que lleve cosas a la comida y las pones ahí en un mantel para que todos las probemos, ¿no? Y pasa lo mismo. Las probemos. Exactamente. Nada más que todos traerán datos de diversos elementos y hay que quizá nada más poner un orden en la metodología para que no se pierdan los datos. Déjenme prender mi luz porque esto ya se oscureció. Cambio de horario afecta. Pero bueno, ese sería como las recomendaciones. ¿Alguna Muchísimas adicional? gracias. No, por nada, Jimena. Ok, va a haber otra sección más adelante para preguntas y respuestas, pero vamos pasando a los 2 elementos que nos faltan. Tenemos buen tiempo todavía para ello. Voy a dejar de compartir esta pantalla para mostrarles algunos ejemplos de cómo parece, a qué se parecen ciertos reportes de vigilancia tecnológica. ¿Ok? Deben estar viendo ya mi PDF. Vamos a ver 4 ejemplos de reportes que hemos elaborado y que estos no se los vamos a poder compartir por temas sobre todo de algunos de confidencialidad y otros temas más por control, pero sí queremos mostrarles las estructuras, que es al final lo que más cuenta, ¿no? Este es un reporte, nuestro reporte, digamos, más básico en estructura, es un one-pager, ¿ok? Es un documento que en una hoja tiene que permitirnos mostrar de manera exploratoria qué está pasando en un segmento tecnológico, ¿no? En este caso es sobre cannabis y aplicaciones, y nosotros lo que decidimos, pero nuevamente, este proceso de planeación es previo, o sea, nosotros, una vez que entendemos qué se está buscando, para qué se está buscando, definimos cómo lo vamos a comunicar. Para este caso sabemos que tiene que ser exploratorio, que tiene que ser en poco tiempo, que hay pocos recursos. Entonces, lo que hacemos nosotros es, a ver, ¿cuáles son los bloques que le interesan al usuario? En este caso, le interesaba tener un perfil científico. Bueno, pues identificamos algunas investigaciones actuales o recientes en donde se estuviera trabajando en aplicaciones científicas del cannabis. ¿Ok? Y las aventamos ahí como una lluvia de ideas. Mira, sí hay cosas trabajándose al respecto. Luego hay una sección de patentes. Tenemos herramientas que nos permiten analizar las patentes y ver la evolución temporal. ¿Ok? Aquí nos muestra claramente cómo hay un salto importante en los últimos años en cuanto a registros de patentes con cannabis. ¿Ok? Tengo datos que extrajimos de diversas bases de datos sobre quiénes son los líderes en México a nivel mundial que están registrando nuestras patentes, si están vigentes, si están activas, otorgadas o no, en qué segmentos, ¿no? Entonces ya me permite entender la dinámica del mercado. Tengo datos de mercado sobre la evolución, sobre las proyecciones, sobre el valor, sobre los jugadores clave, etcétera, y otros datos. Entonces, un reporte de esta naturaleza me permite saber si debo continuar o profundizar o no, o pararle, ¿no? Si no le veo nada de utilidad. Ojo, es un reporte que nada más describe ideas, ¿no? Es más, ni las describe, nada más presenta las ideas clave de manera informativa. Su estructura así está desarrollada, ¿ok? Pero es un ejemplo que ustedes pueden desarrollar muy bien. Ahorita para el caso que Jimena decía, oye, pero somos una startup. Pues no hagas un business plan por cada toma de decisiones que tengas que hacer. Busquen jalar datos muy concretos, busquen desarrollar una metodología que les permita jalar la médula de cada uno de los bloques, pónganlos y entonces a partir de ahí, del reporte de One Pager, salen continuidades o continuaciones. Oye, a ver, si estos son los jugadores, vamos a ver quién está haciendo, quién podemos acercarnos, a quién podemos presentarles nuestra solución como un aliado estratégico, como una validación, etcétera, ¿no? A lo mejor cambio mi negocio, mi modelo de negocio de un B2C a un B2B, ¿no? Entonces, eso viene con la lectura del entorno. Este es un ejemplo de un monitoreo de patentes, ¿no? En el caso de un monitoreo tecnológico, su objetivo es saber qué está pasando en el estado de la técnica sobre un concepto en particular. Hay herramientas que permiten hacerlo. Hay herramientas públicas, hay herramientas privadas. Una herramienta como SpaceNet, como Google Patents,
te permite hacer algunos análisis mucho más concentrados. SpaceNet sobre todo permite incluso hasta graficar, ¿no? Pero aquí lo relevante es que este tipo de estudios, ¿qué nos arroja? Nos va a permitir ver cuál es la evolución tecnológica, quiénes son los jugadores, qué tan dinámico es este sector en temas de patentes vivas, patentes muertas. Si hay una gran cantidad de patentes vivas, significa que la gente está protegiendo porque hay mercados competitivos que hay que proteger, las características de las patentes, en qué códigos IPC, que son las aplicaciones específicas a las que se definen los patentes, están siendo enfocados. Y esto está muy ligado con mercados potenciales. ¿Cuáles son las aplicaciones que una tecnología puede tener? Si yo estoy desarrollando una tecnología similar a estas tecnologías, puedo identificar nuevas aplicaciones que yo no tenía considerado en el horizonte. Y eso le da más valor a mi tecnología. ¿Okay? Dominio tecnológico, en qué sector se concentran, qué tipo de temas se están tocando, etcétera. Entonces, tiene un objetivo muy distinto, un monitoreo tecnológico, de ahí que es muy importante alinearlo a los objetivos, ¿no? ¿Quiénes son los jugadores clave? ¿Quiénes son las organizaciones que más patentan? ¿Dónde patentan? ¿Dónde protegen sus mecanismos de propiedad intelectual? Porque el lugar donde protegen es un indicador de mercado potencial. Si varias organizaciones protegen en México sus patentes, es porque México es un gran mercado potencial para ese segmento, ¿no? De hecho, hoy el 85% de las patentes que se registran en México son extranjeras, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un mercado muy activo, muy dinámico, muy grande, con un buen poder adquisitivo. Entonces, saber que hay una protección valida el mercado potencial, ¿no? Son gastos muy recurrentes el proteger países, de tal manera que son datos que nos ayudan a entender el mercado, ¿no? Entonces, otro ejemplo. Nuevamente, los ejemplos los pongo de carácter ilustrativo, de cómo un dato metido en un reporte nos permite entender qué está pasando y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Okay? Obviamente, muchos de estos nos han llevado años y años de experiencia. Hay que empezar por las bases, y ahí vuelvo a lo que comentó Jimena, ¿no? Tengo que empezar a desarrollar estas habilidades blandas en mi organización de saber qué está pasando, a darle la lectura correcta a los datos y generar una cultura de la gestión de la innovación para sus proyectos tecnológicos, sin importar que sea salud digital, dispositivo médico, biotecnología o farma. Este es otro tipo de estructuras, un reporte nosotros lo llamamos First Watch, pero aquí lo que quiero mostrar es la importancia del análisis en los reportes. ¿Okay? Aquí nosotros lo que diseñamos para el reporte que queríamos era una metodología que nos permitiera visualizar qué tan sólido es un proyecto en sus elementos tecnológicos, en sus elementos de mercado y en sus elementos organizacionales, ¿no? De hecho, ¿por qué diseñamos esta metodología? Porque INADEM nos los pidió. INADEM nos pidió a las oficinas de transferencia tecnológica hacer este tipo de estudios de vigilancia que respondieran a esas tres preguntas. 1, ¿es innovador mi tecnología? 2, ¿hay un mercado dispuesto a pagarla? 3, ¿la empresa está capacitada para hacerlo? Cuando yo tengo la claridad de esos tres elementos, es mucho más fácil que yo defina el análisis y la comunicación del reporte, ¿no? Entonces, todo lo que diseñamos fue un modelo de semaforización del 1 al 10, en donde, dependiendo si es una oportunidad o una amenaza, tienes 10 o 1. Y se definieron variables, tres segmentos, 3 variables por segmento, 9 indicadores en conjunto, ¿no? Entonces, un monitoreo tecnológico y su interpretación para decir que había una oportunidad o un riesgo. Un estado del arte y tecnologías emergentes para definir que había una oportunidad y un riesgo. Entonces, hay una descripción del entorno y una explicación de un consultor que da esa calificación. ¿Por qué le doy 9? ¿Por qué no le doy 6? ¿Por qué no le doy 10? Entonces, nuevamente, eso no está en el libro, ¿ok? Ustedes pueden diseñar sus propios reportes de vigilancia tecnológica, cortos, extensos, profundos, etcétera, dependiendo la necesidad, pero sobre todo dependiendo el objetivo al que está planteado, ¿ok?
Y muestro el último ejemplo, nada más para analizar cómo otros reportes pueden tener una mayor profundidad. Este es un estudio de viabilidad comercial, que ya lo que hace es hacer información inicial, primaria, secundaria, no solamente datos, también pueden ser entrevistas que puedo integrar, que me permitan mover más al índice por temas de tiempo, a saber cuáles son los mercados potenciales, cuál es el análisis de esos mercados, análisis por empresa, análisis por tecnología, entender sus barreras normativas, tecnológicas, de propiedad intelectual, comerciales, identificar oportunidades, identificar amenazas, eh, etcétera. Entonces, nuevamente, es parte del objetivo que tenemos en la definición de la planeación tecnológica. ¿Dudas, preguntas al respecto? Si tienen alguna pregunta, igual pueden hacerlo abriendo su micrófono o si no en el chat. Buenas noches. Hola, ¿de dónde eres y tu nombre, por favor? Yo soy el ingeniero Leancy Clemente, soy de Caracas, Venezuela. ¿Qué tal, ingeniero? Mucho gusto. Desafortunadamente entré un poquito tarde a la reunión por cuestión de confusión de horario, ¿no? Pero quería preguntarte, nosotros somos una empresa de desarrollo de documentos digitalizados, ¿no? Y hemos desarrollado la historia médica digital. Ok. Ella está orientada a la automatización de todo un centro de salud, de empresas que prestan servicio domiciliario, que ahorita estoy viendo que en Latinoamérica ese servicio se ha incrementado bastante producto de la pandemia, para apoyar las empresas de seguro en el manejo en línea de las historias para evitar los fraudes, o simplemente para para un médico ver desde su celular ante una llamada. Ahorita estamos viendo, y esto nos está pasando en todo el mundo, que las personas no pueden movilizarse al consultorio del médico y entonces tienen que llamarlo y el médico tiene la historia médica en un consultorio, ¿no? Me dicen muchos médicos que cuando un paciente le llama, pareciera que él cree que es el único paciente que tiene, porque empieza a hablar inmediatamente y resulta que ese médico tiene una buena cantidad de otros pacientes y no sabe con quién está hablando. ¿Cómo ves tú este tipo de modelo de negocio dentro de esta estructura que nos estás describiendo? Gracias, ingeniero. Bueno, sería muy irresponsable de mi parte de decirle que la veo bien o la veo mal, porque para eso se hacen los análisis. ¿Okay? La vigilancia tecnológica lo que debe ayudarles a responder es ¿qué está pasando en el entorno de mi región, de mi país, ¿no? A respecto de las soluciones tecnológicas. ¿Ok? Y ahí vienen retos importantes. Uno es la asimilación de la tecnología. No solamente si mi país es capaz de integrarla o no, sino si mis usuarios son capaces de utilizarla o no, ¿no? La salud digital, y en México estamos viendo un boom de plataformas de atención en línea, no solamente por COVID, ya venían ya desarrollándose años atrás la telemedicina y consultas en línea, etcétera. Hay muchas plataformas para, no solamente para las citas y control de citas, pero que obviamente se enfrentan a muchos retos importantes. Todavía hay una desconfianza del sector, justamente por el protocolo de manejo de información, por la capacidad tecnológica de dar un buen servicio, etcétera. Entonces, ahí el reporte de vigilancia tecnológica, Leancy, lo que les debe ayudar es entender si mi contexto está adaptado al respecto, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel tecnológico? ¿Quién más está ofreciendo soluciones similares? ¿Tienen experiencia, no tienen experiencia? ¿Cómo les ha ido? ¿Les ha ido bien o les ha ido mal? Si mis usuarios están preparados para hacerlo, y entonces puedo colectar, puedo hacer entrevistas que me permitan visualizarlo. Construir mis modelos de negocio a partir de esa información también.
Visualizar también lo que está pasando en otros mercados, como un benchmark que me permita traer novedades a mi mercado. Entender también si esta solución funciona muy bien para mi país, pero ya está, o está muy adelantada, o ya está muy atrasada con respecto a otros países, ¿no? Todos esos toma de decisiones pasan en todos nuestros países, en sí. Lo importante ahí, y a donde los invitamos con esta sesión, es a que analicen ese entorno. Es muy importante tomar las siguientes decisiones basadas en información lo más completa posible. No hay la mejor decisión, nunca se puede. El ser humano tiene una racionalidad limitada, no tiene la capacidad de ver tanta información, no tiene la capacidad de tomar las mejores decisiones, de tal manera que tomamos siempre decisiones satisfactorias. Pero a partir de eso, si tengo yo el mejor análisis del entorno posible para mi tecnología, poder tomar las mejores decisiones en los siguientes pasos en la implementación tecnológica. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, voy a cerrar con los últimos 2 herramientas que les voy a compartir y vamos a dejar todavía al final los minutos para dudas y preguntas. La colecta de la información para mí en la fase inicial es fundamental, sobre todo porque permite tener una claridad de lo que está pasando en el entorno y definir un plan de acción. O sea, si yo defino desde un inicio con claridad qué quiero, qué necesito, para qué lo necesito, por qué voy a hacer un reporte ahorita, ¿no? Pensemos en el caso de Leansi. ¿Por qué requiero un reporte ahorita? Porque voy a ir a presentar en un mes a un fondo de inversión, pues entonces tengo que colectar ciertos datos. Porque voy a hacer un business plan para ver si hay un proyecto con potencial tecnológico y comercial, requiero otros datos. Porque necesito mejorar mi tecnología que ya pasó su ciclo de vida y necesito un nuevo software, etcétera, tengo que hacer otro tema. Porque necesito definir mi estrategia regulatoria, ¿no? Hablábamos hace rato con uno de los proyectos que está en esa fase, ¿verdad? Oye, la fase regulatoria nacional, internacional, ¿qué hago? ¿Qué registro? ¿Qué no registro? ¿En dónde lo registro? Hago un proyecto de vigilancia tecnológica. Entonces, a partir de la definición y la claridad de la planeación, vienen los siguientes pasos, que es la estructura del documento, qué elementos voy a jalar, qué elementos voy a presentar. Entonces, 2 herramientas que pueden ser de utilidad para poder concentrar información. Una es muy sencilla, muy conocida, que es la obtención de información con el método Cornell, que prácticamente es asegurar una toma de notas consensuada entre los actores, ¿no? Es un formato muy simple, seguramente algunos ya lo han utilizado, pero para los que no, lo que es muy importante es que en las reuniones de equipo se pueda ver esa retroalimentación colectando los datos y lo que está pasando en las reuniones de planeación. Empezar primero por la derecha con las anotaciones, ¿no? ¿Qué son los datos relevantes que estoy concentrando? ¿Qué información se está generando? Y una vez que termina la reunión, pasarse a la columna de la izquierda para poder hacer las notas complementarias sobre aquellos datos que son de valor, lo que no es de valor, lo que hay que profundizar, lo que hay que confirmar, etcétera, ¿no? Y eso nos va ayudando a después rebotarla con el equipo, ¿no? Hacer un resumen también que nos permita en un par de líneas tener claridad sobre lo que pasó en la reunión. Pero esta metodología sirve mucho cuando estamos 3, 4, 5 personas haciendo colecta de un dato o de una entrevista y tenemos que después contrastar entre nosotros y complementar la información. Entonces, es una herramienta que yo les recomiendo para hacer los ejercicios de planeación. Y una herramienta que es más estructurada, de hecho, esta es una herramienta que utilizamos frecuentemente en nuestra organización para arrancar un proyecto de vigilancia tecnológica, es la guía de información. Nosotros no podemos hacer una vigilancia sin haber entendido bien estos elementos y estos formatos que les vamos a compartir, sobre todo este en particular, consideramos que es muy relevante para la vigilancia tecnológica. Porque lo que va a hacer es ponernos la pauta de qué es lo que ya existe. O sea, nadie parte de cero. Siempre hay un dato, siempre hay un análisis, siempre hay algo que se ha trabajado y es ahí muy importante que podamos nosotros ponerlo en un documento. El formato consiste en definir qué hay ya, cuál es el objetivo, qué área me lo está pidiendo, qué antecedentes hay del proyecto
ya pudimos revisar información, ya hay un reporte previo que se hizo, ya se han colectado ciertos datos, ya respondimos ciertas preguntas, perfecto, intégrenlo. En las reuniones que existen con las personas que solicitan información, siempre hay datos que se comparten. Un reporte, un dato, un estudio, etcétera. Bueno, asimílenlo. Después definan los elementos importantes que se buscan en el proyecto. ¿Cuáles son esos objetivos específicos? ¿Cuál es la problemática que tiene la organización? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Okay? ¿Para quién va a ser impartida esa información? Ya lo habíamos comentado previamente. Y toda esta primera hoja se da al iniciar las sesiones de trabajo, ¿no? Y poder tener entre todos una claridad de la problemática, de lo que se busca, de lo que ya se ha avanzado, y a partir de ahí definir un plan de trabajo, que viene siendo la segunda hoja. Esta segunda hoja no se hace inmediato, hay que analizarla, hay que trabajarla con el equipo, ahí pueden traer sus notas de Cornell y debatir sobre qué vamos a hacer, qué tipo de reporte tenemos que generar, qué datos vamos a concentrar, ¿ok? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué es lo que queremos responder? Queremos saber el crecimiento de mercados, queremos saber mercados competitivos, queremos saber qué nuevas tecnologías hay al respecto, queremos saber si los usuarios están listos para nuestra tecnología, etcétera. Y se definen ciertas actividades. Entonces, es un formato que permite sobre todo arrancar su proceso de vigilancia tecnológica. Entonces, se lo vamos a compartir. Para aquellos proyectos que quieran arrancar un proceso de vigilancia tecnológica, pueden hacer su formato, pueden compartirnoslo vía el equipo de Adriana y nosotros pasar retroalimentación al respecto. Claro. Bueno, sí, adelante. No, nomás te decía que sí, está bien. Excelente, Adriana, gracias. Reflexiones finales. Muy importante, lo habíamos dicho de un inicio, saber a dónde ir, saber cuáles son los siguientes pasos por seguir, con claridad entender en qué va a aportar mi vigilancia tecnológica. Busquen tener ciertas alertas en su organización para jalar datos que son relevantes. Vayan adecuando su organización a las necesidades que tienen. Vayan madurando ese modelo de gestión tecnológica, de vigilancia. Busquen que los datos que generen sean útiles, sean de valor. Y sobre todo, yo soy muy fan de esta película, me encanta Ratatouille. Pero algo que traigo a colación con la sesión que vemos hoy es que pues esta rata, con todas sus habilidades que tiene, únicas, que la hacen ser un gran cocinero, pues no podría hacerlo si no tiene las herramientas y los datos correctos, los ingredientes correctos. De tal forma que es muy importante en los procesos de vigilancia tecnológica hacerse llegar de la buena data, ¿no? Ya después estructurada, analizada, revista y facilita la lectura, pero busquen asimilar los buenos datos para hacer sus reportes de vigilancia tecnológica. Como última reflexión, consideren que las organizaciones evolucionan de manera constante, se enfrentan a retos muy importantes. Hoy COVID está poniéndonos a muchas organizaciones en jaque, con retos importantes, pero también con oportunidades, pero que estas crisis pasan, son evolutivas. Sin embargo, nuestras organizaciones tienen que seguir creciendo y el poder mantener una vigilancia tecnológica constante nos permitirá facilitar nuevas tendencias, nuevas alianzas, nuevas vinculaciones, nuevas oportunidades y fortalecer la empresa. Tenemos unos minutos todavía para algunas dudas finales, si alguno de ustedes tiene. Si no, pues dejo ahí algunos datos de contacto para continuar la plática. Encantado, como siempre, de estar participando aquí con el Health Innovation Award de nuestras queridas amigas Adriana, Vane y Fer, que traen ahí un proyecto muy importante buscando empujar estos proyectos de salud con todos los retos que esto implica. Y bueno, a sus órdenes. Víctor, de Nueva Orleans y Clemente de Caracas. Sí, Víctor, sí. no sé si es oportuna la pregunta, pero tengo muchas dudas. Nosotros somos el grupo Archicentro, que estamos en muchos países latinoamericanos, incluyendo México, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Venezuela, etc. Y uno de los mercados verticales que hemos desarrollado somos una empresa de gestión documental en el área de salud. Y ahí estamos haciendo mucho énfasis.
Yo estoy viendo aquí en la pantalla los logos de varias instituciones. Entonces mi pregunta es, ¿cómo haríamos nosotros para pertenecer a esta institución, para ser aliados, colaborar con ustedes? Mira, ahí Adriana es quien tiene toda la información al respecto como organizadores. Son varias organizaciones las que están trabajando en este proyecto. En particular, si traes objetivos específicos, yo creo que Adriana es la que mejor puede vincular dependiendo la necesidad que traes, cuál es el aliado más adecuado en temas regulatorios, en temas de vinculación, en temas de mercado, etcétera. Es, digamos, una de las virtudes del GIA, de poder tener esa amplia plataforma con muchos contactos que todos los miembros tienen. Entonces ahí, Leansi, yo te diría pasar tu requerimiento a Adriana, y seguramente Adriana encontrará la mejor organización dentro de los que están organizando el GIA o fuera para apoyarlos. Gracias, sí, con mucho gusto podemos platicar. Gracias, Adriana. Pues bueno, el tiempo se fue rapidísimo. Sí. Espero que haya sido provechoso, que hayamos dejado algo ahí de valor para ustedes, en buenas prácticas, sobre todo de vigilancia tecnológica, ¿no? Basado en experiencias. Pusimos un poquito de teoría, pero casi la mayoría de los conceptos están vertidos en la experiencia que llevamos en estos años, y esperamos que haya sido de utilidad, y encantados de verlos por aquí en GIA. Así es, pues ha sido un gusto tenerlos por el día de hoy aquí, recordando que el día de mañana tenemos nuevamente otra conferencia. La conferencia va a ser ¿Cómo puedo financiar mi proyecto en salud? Está igualmente a las 5 de la tarde. Aquí estaremos. Recordemos que el día de hoy es el último día para enviar la información de sus colaboradores si aún no lo han hecho, para que respondan al correo que les enviamos previamente. Hay que llenar su perfil en Sparkboard si todavía no lo han hecho, porque los mentores van a estar revisando la información ahí y es muy importante que ellos conozcan sus perfiles para poder hacer esta mejor interacción. Y nada, bueno, pues la conferencia que ya estábamos platicando el día de mañana. Que tengan una buena tarde. Muy buena tarde a todos. Gusto en saludarlos.